El cine es un arte del presente donde las ideas se encarnan. Las ideas sobre el papel pueden ser mejores, peores, pero son de papel. Y solo en contacto con los actores, con la película, se encarnan. Y si las ideas no están encarnadas, sirven de muy poco o de nada. ¡Arranca! Se llamaba Julio Arenas y era actor. Uno de los más admirados y queridos del cine español. Desapareció de la noche a la mañana, un día de hace 22 años, cuando estaba rodando una película. Sigue. Cerrar los ojos trata de dos personajes. Uno de ellos lleva todo el fardo de la memoria a cuestas y otro, pues el destino le ha concedido la gracia, se puede hablar de gracia, de ya que no sabe ni quién es ni quién fue. Y hay esa dialéctica. Pero a mí me ha interesado también subrayar algo que muchas veces no se nombra tanto como la memoria, que es la conciencia. El debate es no solo si Julio Arenas, el personaje que interpreta José Coronado, podrá recuperar la memoria, pero sobre todo si es que tiene conciencia, conciencia del otro. Porque aunque hace muchas tareas en el asilo, ¿no? Él se ocupa, no veremos que jamás ayuda a un anciano o a una anciana. Y eso es premeditado por mi parte, porque eso revelaría un grado de la conciencia. Y lo que hay en el debate final, independientemente de si es posible un destello de conciencia. Yo creo que ahí se invita, el espectador tiene que poner la respuesta, tiene que elaborar la respuesta. Si la película da una respuesta, cierra el misterio. Yo diferencio entre enigma y misterio. El enigma es lo típico de cualquier thriller. Se trata de desenredar o de llegar al conocimiento, a resolver el enigma. Y se dice, el asesino era el mayordomo. El misterio es de una categoría muy superior. Y el misterio por definición, no por naturaleza, mejor que por definición, no se puede, tiene que ser algo abierto, si no, no es un misterio. Deja de ser un misterio. Bueno, yo he sido guionista de todas mis películas, aunque no he sido nunca considerado, cuando se hace un libro sobre los guionistas del cine, nunca figuro yo, aunque he hecho todos los guiones y algunos en solitario, ¿no? L'Amour Rouge está hecho en solitario. Para mí ha sido una experiencia hasta cierto punto no del todo nueva, sino de recuperar el tiempo en donde yo había trabajado con otro guionista, ¿no? Porque hice El sol del membrillo, basado con Antonio López, sin ni una sola línea escrita de guión. Y las otras proyectos realidades de cortometraje, mediometraje, he utilizado simplemente 2 o 3 cuartillas, nada más. Creo en esa forma de creación, como también depende de la naturaleza de la historia que queremos contar. El guión se ha impuesto además como protocolo absoluto en el audiovisual. Y en la actualidad yo creo que el guión se utiliza por las fuentes de financiación como un protocolo ineludible, y eso hace que se haga todo mucho más rígido, todo mucho más formateado. Yo no he ido a ninguna escuela de guiones en mi vida, nunca. Y desconfío de los manuales también, ¿no? Pero en esta película, yo dado el carácter de la historia y la necesidad de actores, llamé a Michel Gaztambide en el desarrollo del guión, porque ya la historia prácticamente la tenía ya escrita, ¿no? Ha sido una experiencia estupenda y creo que era necesaria, sí. En primer lugar, hay que decir que para mí una película es un organismo vivo, es un organismo vivo a lo largo de todas las fases, de todas. No puede una película circunscribirse solamente al hecho del guión o al hecho del rodaje. O sea, cada fase es un organismo vivo, descubre y debe contribuir a la creación de
de la película. Decía Jean-Luc Godard que él montando iba contra el rodaje. Es una forma un poco terrorista de decirlo, iba contra el rodaje. Pero es verdad que yo siempre he practicado ese trabajo de creación. Para mí el montaje es fundamental, he estado en todo el montaje de mis películas, desde el primer día hasta el último. Es decisiva esa faceta. Yo sé que hay otros directores que no afrontan el montaje porque consideran que se lo pasan exactamente a un montador. Pero yo creo que es fundamental. Y también el sonido. Yo doy tanta importancia al sonido como a la imagen. Es decir, todos los procesos de creación de una película deben ser eso, creadores. Y además sirven para sopesar lo que uno ha hecho en el rodaje, ¿no? Sabemos que Flaherty es el primer director, era documentalista de la historia del cine, que primero rodaba, luego miraba en la moviola lo que había rodado y según lo que había rodado volvía a rodar. Es decir, es un factor de creación vivo, absolutamente vivo, que desgraciadamente la práctica ahora heredada del sistema de televisión, del sistema del audiovisual, pone entre paréntesis, ¿no? Con lo cual, la película, el proyecto deja de ser un organismo vivo, como yo digo, y se privilegia quizá la fase del rodaje, o en fin. Pero vamos, yo pertenezco todavía a esa escuela, es decir, yo fui educado de otra manera. Bueno, yo creo que los actores, las actrices tienen una naturaleza especial, ¿no? Y quizá algo de lo que apunta a cerrar los ojos es justamente a eso. Para un actor, alguien que ha sido actor, igual tiene mucho más poder de pregnancia, de fuerza existencial, los personajes que ha hecho a lo largo de su vida como actor, que su vida real cotidiana. Y de hecho sabemos que las vidas privadas cotidianas de los actores suelen ser a veces muy descoyuntadas, sometidas a crisis, y lo que permanece de ellos en la memoria de los espectadores es toda esa serie de personajes que interpretó a lo largo de una vida. Y se podría decir, quizá exagerando un poquito, que eso es lo que les constituye. Eso está en la propia naturaleza. Es decir, si Julio Arenas, viéndose a sí mismo actuar como un actor en una pantalla, tiene más posibilidades de reconocerse que si se le invocan los motivos de la sangre o de la amistad. Si tú lo que haya podido transmitir en los talleres, en los workshops que he dado no solo aquí, sino fuera del marco institucional, siempre. Es decir, hay ahora muchas escuelas de cine desparramadas por todo el mundo, ¿no? Y en esas escuelas se tiende, lógicamente, porque algunas están subvencionadas son subvencionadas por el Estado o por un ministerio, a orientar la enseñanza muy dirigida a la formación de cuadros. Esos cuadros que van a sustituir en la industria e ir renovando progresivamente los cuadros. El tipo de transmisión en el que yo, por lo menos modestamente, he trabajado y para mí es muy importante, es de transmitir lo poco o mucho, yo no sé, que haya podido aprender, ¿no? Valiéndome, pues, de las referencias, ¿no? Por ejemplo, yo he estado en la escuela de Belatar en Sarajevo dando un curso, ¿no? De cine, ¿no? Y allí era todo lo contrario de una disciplina, no había ni programa, ni siquiera programa. Y yo, que soy bastante ordenado, le decía a Belatar, bueno, habrá que tener un índice por dónde va el curso, qué es lo que conviene. En fin, era mucho más convencional de él, que practicaba una enseñanza de lo más ácrata que se pueda uno imaginar.
Por supuesto, fuera de la institución. ¿Cuánto duró esa escuela? El tiempo en que le suspendieron ya la financiación la universidad que se lo encargó. Y esto es así. Es muy difícil formar, no puedes formar poetas, no puedes formar cineastas verdaderos, pero sí les puedes poner de frente al objeto de su vocación. Porque yo creo que hay hoy cantidad de personas, hombres, mujeres, que quieren ser directores o directoras de cine. Vamos, les encanta hacer eso, pero no sé si quieren de igual manera ser cineastas. Cineastas es un compromiso. Nadie lo obliga a uno a ser director de cine, nadie me obligó a mí, y hay que asumir lo que eso significa con todas sus consecuencias. Por eso yo creo que he tenido muchísima suerte. Yo, si algún legado tengo, está en mis películas, y trato de separar mi nombre, no lo logro, porque se ha convertido en un factor, pues ya digo, para alimentar la leyenda épica esta que cuenta uno, ¿no? A la que me resulta ajena totalmente. Yo soy otro, decía Rimbaud. Bueno, pues así. Está en mis películas, si alguna. Y las personas pasan, los cineastas pasamos. Las películas espero lo que durarán. No sé, no, porque el soporte digital no hasta ahora está comprobado que vaya a durar más que el soporte fotoquímico. Y esto es muy interesante. ¿Sabe usted cuál es el soporte de la imagen más duradero y perdurable en la historia? ¿Sabe? El óleo. El óleo es el soporte de la imagen que a lo largo del tiempo ha permanecido más. Si todo el museo, los museos, estuvieran en soporte digital o fotoquímico, ya estarían los colores, pero ahí están, el óleo. De tal manera que tenemos que contemplar eso que se llama el progreso tecnológico, teniendo en cuenta ciertas cosas. No siempre avanzamos hacia un horizonte totalmente nuevo. Lo que cuenta sobre todo es la conciencia, la formación, más que las tecnologías, porque se están renovando constantemente. Y no son, y hay hoy un día, un culto fetichista de la tecnología, absolutamente fetichista, que también es algo que trato de inculcar a las personas que acuden a mis talleres para liberarles de ese fardo, ¿no? El fardo de la tecnología, ¿no? O sea, no hay mucha premeditación en las cosas afloran, yo trato de que afloren de una manera natural, no prefabricada, ¿no? Yo creo, y no sé si lo habré conseguido, lo autorreferencial en el cine hay que tratarlo con mucha delicadeza, porque se puede convertir en que uno hace de retórico de sí mismo, ¿no? O sea, es decir, hay muchísimos, hay directores en la historia del cine, magníficos directores, que lo peor que ha sucedido es que en la última etapa de sus vidas se han imitado a sí mismos, ¿no? Le sucede también a los escritores, ¿no? Escritores que en sus últimos libros lo que hacían era imitar aquel estilo de juventud que les dio un crédito ante el editor o ante la sociedad. Pero ya es un estilo de alguna manera acartonado, ¿no? Disecado. He tratado de huir de eso, no sé si lo he conseguido, ¿no? Aunque yo creo que muchas veces me dejo llevar por algo que para mí es muy importante, que es la emoción. Y la emoción es más difícil de graduar, ¿no? Es más difícil de graduar. Yo, como tantos otros compañeros aquí, nos fuimos a Madrid en determinado momento porque era el único lugar donde podíamos estudiar cine, ¿no? Aquí en Euskadi no existía ninguna escuela, hoy afortunadamente existe. Alguien no tiene que abandonar su tierra para ir a buscar la enseñanza fuera, ¿no? Aunque siempre está bien moverse y viajar, evidentemente. Y yo recuerdo que cuando llegué a Madrid, que fui a estudiar a la universidad, para mí había dos cosas importantes. Que Madrid tenía 220 cines, 220, con salas de programas dobles, y el Museo del Prado. Un Museo del Prado no
secuestrado por la invasión del turismo. O sea, había meses, o sea, en el invierno, en que yo he estado contemplando las Meninas en una sala que la tenía específica para ese cuadro, a solas con el cuadro, una cosa insólita que era imposible hoy de obtener. Pero para mí las películas y el museo, el Prado, han sido fundamentales como escenario, porque además uno hace el aprendizaje del color. Yo estudié Historia del Arte, lógicamente el bachillerato, pero todas las reproducciones de cuadros eran en blanco y negro. Eran blanco y negro, y empecé trabajando en el cine, en las prácticas escolares, en blanco y negro, lógicamente, ¿no? El paso al color, evidentemente, te remite mucho más a la pintura, mucho más directamente, ¿no? Yo francamente creo que el cine, en definitiva, tiene más que ver con la pintura que con la literatura, pero no en el orden de la imitación plástica. Yo creo que hay películas que no tienen ningún interés, que se dedican a imitar cuadros, que es buscar la belleza en la superficie de la imagen, desdeñando lo que debe ser fundamental, que es la vigencia dramática de la escena y narrativa de la escena. En ese afán de imitación de cuadros, a veces lo narrativo se coagulaba y naufragaba. Hoy día, con el control de la imagen digital, que uno puede en la postproducción realmente pintar la película, someterla a un proceso, pues imagínate, la superficie puede ser siempre como es ahora, ¿no? De mucha belleza, pero es una belleza en la superficie de la imagen. Y así como eso fue una reivindicación de los orígenes del cine, porque el cine siempre ha luchado en los comienzos del siglo XX para lograr un estatuto como lenguaje artístico. Y una de las grandes batallas del cine, que nace como invento de barraca de feria, es lograr una legitimidad como lenguaje artístico. Entonces los cineastas muchas veces aplicaban a la imitación de la plástica de los pintores para señalar que el cine era capaz de hacer cuadros con el claroscuro de Rembrandt, ¿no? Y de hecho, en el cine todavía en blanco y negro de los orígenes, los operadores decían: vamos a hacer un Rembrandt ahora, porque iban a trabajar el claroscuro. Y claro, es un maestro en eso. Pero eso ha seguido una evolución, porque el cine ya está en los museos, está en las academias, tiene todo el reconocimiento social, y esa batalla ya se consuma. Siempre he entendido el cine como un medio de conocimiento. De ahí que su aprendizaje para mí no se acabe nunca. Eskerrik asko Donostia Zinemaldia, Donostia beti.